De ser aprobado, se incorpora en el cuerpo normativo. De no ser así, prevalecen los términos originales propuestos en el dictamen y se somete a votación el artículo reservado. Continúo con la opinión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Por lo anterior, a las y los senadores integrantes de las comisiones unidas les asiste el derecho a discutir en lo general el proyecto de dictamen según se desprende de los artículos citados. Concluida esa etapa, se procederá a la discusión en lo particular de los artículos reservados. La normatividad de este Senado en distintos momentos establece que es la ley y el reglamento los que norman su actuar, y en lo no previsto por estas disposiciones se resolverá por acuerdos parlamentarios particulares. Dichos acuerdos jerárquicamente son menores a la ley y al reglamento y tienen un carácter temporal. No podrá el Senado ni sus órganos sustituir las obligaciones legales y procedimentales con acuerdos de sus comisiones. De lo contrario, será darle una naturaleza de renunciables a las normas parlamentarias, lo cual vulnera lo previsto en el artículo 1, numeral 2 del reglamento del Senado, entre otras disposiciones. El procedimiento legislativo, tanto en sesiones del Pleno como en sesiones de comisiones, es fundamental respetarlo, ya que el Senado es un órgano compuesto por iguales o pares, donde las mayorías deben de respetar a las minorías. Las disposiciones reglamentarias son irrenunciables por su carácter procedimental que les da la categoría de normas de orden público. Los acuerdos que pueden emitir las comisiones deberán de ser en asuntos no previstos en el marco jurídico ya mencionado. Y procedo a dar lectura al inciso B de la opinión de esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. En relación con la respuesta a la segunda pregunta, no están las comisiones facultadas para obviar trámites reglamentarios por mayoría de votos, siendo una disposición que no deja lugar a interpretaciones distintas la prevista en la fracción cuarta, numeral 2 del artículo 149 del reglamento, que para mayor comprensión se transcribe: los senadores pueden reservar artículos de un proyecto de dictamen o resolución para su discusión en lo particular. En este caso, el tiempo máximo de cada intervención es hasta de 10 minutos. A mayor abundamiento, el artículo 200 del reglamento establece que, concluido el debate en lo general, el presidente abre el registro para la reserva de artículos o la presentación de adiciones al texto normativo. Los artículos 201 y 202 del mismo ordenamiento establecen la forma en que se dará la discusión en caso de reservas. Pretender obviar la discusión de los artículos reservados bajo el método de bloque para exponer las razones de la reserva en 15 minutos es absolutamente contrario a la práctica parlamentaria. Invariablemente el Senado de la República se ha sujetado a los artículos anteriores, o sea, a discutir las reservas artículo por artículo, salvo en el caso que los legisladores o los grupos parlamentarios acuerden que por economía procesal y dado el tipo o similitud de las reservas sean discutidas en grupos de artículos. Pero ello, incluso cuando así lo acuerden los grupos parlamentarios, se mantiene como prerrogativa del legislador que hizo la reserva sujetarse a ello o no. El procedimiento establecido en el reglamento del Senado lo que privilegia es la discusión informada, y esta encuentra mayor sentido que se realice en los órganos de deliberación especializado, como lo son las comisiones. El anterior procedimiento no es posible evadirlo o eludirlo por un acuerdo de comisiones, ya que, como se señaló en la respuesta a la primera pregunta, no son renunciables los derechos y deberes que impone el proceso legislativo a las comisiones. En suma, primero, los grupos parlamentarios tienen derecho a solicitar opiniones de esta comisión. Esta comisión está facultada para desahogar las consultas que le planteen los órganos del Senado de la República. Segundo, los acuerdos que las comisiones unidas emitan no podrán sacrificar las disposiciones reglamentarias sobre operación y funcionamiento de las comisiones, sino que se deben ceñir a los reglamentos. Los acuerdos que se lleguen a emitir serán complementarios y no suplementarios de las normas. Tercero,
las comisiones tienen mayor obligación de debatir por su naturaleza de ser órganos especializados. Cuarto, la discusión de las llamadas reformas en materia energética no están dadas en una circunstancia que amerite aminorar el tiempo de deliberación. Por el contrario, la naturaleza de las iniciativas obligan a debates amplios y profundos, dado que tendrán enormes repercusiones económicas y sociales para el país. Dado en la Ciudad de México a los 12 días del mes de junio del año 2014. Y se anexan las firmas a esta opinión del senador Javier Corral Jurado, presidente, a favor, de la senadora Ivonne Álvarez García, secretaria, en contra, y del senador Isidro Pedraza Chávez, secretario, a favor, así como una lista de asistencia de la reunión ordinaria del 12 de junio del 2014, firmada por todos los integrantes de la comisión. Bueno, me había pedido si daba lectura también al argumento adicional que había emitido la senadora Ivonne Álvarez. La senadora Ivonne Álvarez, en su propia firma de su votación en contra, argumenta lo siguiente y viene fechado en 12 de junio del 2014 a las 21:30 horas, en contra por las consideraciones y argumentos que en su momento presenté a esta comisión. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Robledo. Me ha pedido el uso de la palabra para este tema el senador Raúl Gracia, presidente de la primera comisión. Bueno, en primer término, pues el día de ayer lo que motivó que se decretara el receso antes de entrar a este debate fue precisamente la solicitud que hicimos al senador Pedraza de que hiciera llegar a estas mesas directivas la convocatoria que hasta el momento no hemos recibido. Igualmente nos sorprende que el senador Pedraza hubiese anunciado que existía este dictamen a las 8 de la noche aproximadamente, que fue el momento en que cerramos y decretamos un receso a esta reunión permanente. Y contrario a eso, o con una incompatibilidad temporal a la existencia en ese momento del dictamen en cuestión, la presunta firma de la senadora Ivonne Álvarez establece que lo firmó a las 21:30 horas del día 12 de junio de 2014, es decir, de ayer. Es decir, si es que lo llegó a firmar, porque a mí no me consta, lo firmó con posterioridad a que el senador Isidro Pedraza señalase que este dictamen ya existiese. Entonces, la falta de convocatoria, el anuncio de un dictamen que era imposible que existiese, pone en duda este tema. Igualmente nos pone en duda y en riesgo que existe también la presunta firma del senador Javier Corral. ¿Por qué digo que me sorprendería que fuese la firma del senador Corral? No puedo decir sí o no, porque el señor es un legislador con demasiado talento y el señor sabe que está impedido a pronunciarse cuando hay conflicto de interés. ¿Y qué mayor conflicto de interés que un juzgador que da a priori, es decir, prejuzga respecto de un tema, como lo hizo aquí en esta comisión, pero todavía más, exhorta, motiva, acciona, porque lo dijo también y debe constar en los audios de estas reuniones, al grupo parlamentario del PRD a que solicite esta opinión, que fue exactamente lo que ocurrió. Esta supuesta opinión deviene de una solicitud expresa del PRD. Entonces, la solicitud sí no la hizo llegar, la solicitud no la hizo llegar de forma directa una copia el coordinador del grupo parlamentario del PRD, el senador Miguel Barbosa. Esa no la puedo poner en duda. En consecuencia, en el mejor de los casos estaríamos hablando de un empate, porque el senador Corral está claramente imposibilitado para tocar este tema, no solamente porque prejuzgó, no solamente porque excitó a la parte a solicitarlo, sino además porque estableció de forma clara, obvia y pública que él estaba en el tenor de un interés de tener una interpretación en cierto sentido
en función de que en un diverso dictamen de otra materia y de otras comisiones, él desearía, en su interés legítimo, que el debate se llevara de determinada forma. En consecuencia, pues en el mejor de los casos tendríamos un empate. Yo pediría, honestamente, que se nos hiciera llegar la convocatoria. Podríamos tener de enterada esta comunicación y remitirla para sus efectos a la mesa directiva. Si abundan en el debate, con mucho gusto explicaré en posterior ocasión por qué remitirla a la mesa directiva. Quisiera hacer una observación que me ha hecho llegar el Partido Revolucionario Institucional. Le pedí al senador Zoe Robledo que leyera los argumentos que hizo llegar en su momento la senadora Ivonne Álvarez a la mesa, y me dice el senador que no cuenta con ellos. A nosotros nos hizo llegar la senadora Ivonne Álvarez dichos argumentos. Tengo registrados al senador Miguel Barbosa, al senador Encinas y al senador Isidro Pedraza, pero antes les rogaría que, como fue parte del trámite anterior, el secretario de la primera Comisión de Estudios Legislativos, Miguel Ángel Chico, nos hiciera favor de leer el documento de la senadora Ivonne Álvarez. Mucho gusto, senador presidente. Primero, los fundamentos jurídicos invocados respecto del artículo 3º, numeral 1 y 166, numeral 2 del reglamento del Senado, no aplican para sustentar la consulta. El artículo 3º, numeral 1, establece de forma expresa y literal: la interpretación del reglamento está a cargo de la mesa. Para ello puede consultar a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, cierra comillas. Como se aprecia de la lectura integral del proyecto, en ningún momento se exhibe evidencia documental que demuestre que la mesa directiva del Senado ha llevado a cabo actos para ejercer su facultad de interpretación de los preceptos reglamentarios y, en consecuencia, no ha solicitado a la Comisión su intervención a través de consulta, por lo que el fundamento no es aplicable. El artículo 166, numeral 2 del reglamento refiere, abre comillas, tienen también el carácter de proyecto de ley o decreto las propuestas que presenta la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en términos del artículo 102 de la ley, cierra comillas. Como se desprende de la simple lectura del dispositivo, la materia del proyecto en comento es resolver una consulta, no así un proyecto de ley o decreto, por lo que resulta inaplicable dicho fundamento. 2. La estructura lógica del apartado antecedentes carece de una adecuada metodología en la que de forma sistemática se realice una relación de cada uno de los hechos notorios y relevantes que justifiquen la actividad de la Comisión en este tema por los motivos siguientes. A. No establece el contexto del trabajo de comisiones unidas en torno a las reformas en materia de energía. B. No alude al acuerdo de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política en relación a los criterios para la recepción, dictamen y programación de los trabajos para el análisis de las denominadas coloquialmente reformas secundarias. C. No hace referencia de tiempo y espacio respecto del acuerdo de Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, primera, respecto del procedimiento de análisis de los dictámenes en materia de la reforma para establecer con claridad la litis. D. No se realiza una descripción del contenido de la solicitud formulada por integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. E. No se dan elementos sobre el procedimiento al que se sujetó dicha solicitud y sobre el turno formal a la Comisión de Reglamentos. 3. Se formulan en los numerales 1 y 2 romanos del apartado antecedentes consideraciones de carácter político en relación a los actos deliberativos de los órganos legislativos sin el correspondiente sustento doctrinal, lo que revela su carácter eminentemente subjetivo y de apreciación personal de quien formula el proyecto. Es poco puntual la referencia del numeral 2 cuando versa, abre comillas, los debates parlamentarios tienen laxitud, de lo contrario la mayoría sería insensible a los reclamos de las minorías y sería un órgano parlamentario no plural, sino intolerante, cierra comillas.
por cuanto sostiene que los debates tienen laxitud. Los debates parlamentarios en el derecho mexicano están sujetos a reglas específicas en cuanto a circunstancias de tiempo, modo y lugar, las cuales están consignados de forma taxativa en los reglamentos de cada una de las cámaras, por lo que no es sostenible que en aras de preservar el derecho al debate o a la opinión no se apliquen las reglas precisas que norman su desarrollo de acuerdo al reglamento o a los acuerdos que se adopten sustentados en este y se prolonguen indefinidamente. A mayor abundamiento, es evidente que los debates no son laxos, que se consignan de esa forma en los siguientes artículos del reglamento. A. Artículo 88.1. El número y el orden de participantes en los debates los establece el presidente conforme al reglamento. En los debates que por su trascendencia sí lo ameriten, el Pleno, a propuesta de la mesa, podrá determinar que se desarrollen bajo acuerdo especial que lo regule en cuanto al número, orden y duración de las intervenciones. B. Artículo 90. Para el debate en los asuntos que se votan, se listan los oradores en contra y en pro de manera alternada conforme se solicita el uso de la palabra. 5. De no registrarse oradores o de considerarse suficientemente discutido el asunto, se somete de inmediato a votación cuando así procede. Cuarto, la referencia a la etimología del tópico opinión está fuera de lugar y de contexto, pues el debate parlamentario y los instrumentos producto de la actividad legislativa no pretenden establecer verdades absolutas, sino construir visiones armónicas entre la prescripción normativa y el acto jurídico emanado del legislador, cuidando en todo momento el respeto al principio de legalidad contenido en la Constitución. 5. Es indebida la atribución que se arroga a la Comisión en el primer párrafo de la página 2 del proyecto cuando refiere, se abren comillas, con base a una interpretación sistemática del cuerpo normativo que rige al Congreso de la Unión, cierra comillas, en tanto que, como se ha señalado y se reitera, la Comisión no tiene facultades legales para llevar a cabo interpretaciones al reglamento como se ha sostenido, y mucho menos para aplicar métodos de interpretación. Lo anterior en armonía con el texto del numeral 3 del artículo 3 del reglamento, abre comillas. La interpretación del reglamento se realiza conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional y con base en los principios generales de derecho. Cierra comillas. 6. Por lo que se refiere al cuarto párrafo del apartado opinión contenido en la página 2, se estima necesario precisar la terminología utilizada, ya que la Comisión, se abren comillas, no desahoga consultas que le formulen y emitir una opinión, cierra comillas. La acción que realiza es resolver consultas directamente sobre las normas que rigen las actividades camarales formuladas por órganos constitutivos de acuerdo a la ley. 7. Es imprecisa la afirmación contenida en el primer párrafo de la página 3 del proyecto cuando pretende dar respuesta a la primera pregunta. La afirmación carece de metodología y contradice su propia referencia a la interpretación sistemática, pues no hace una relación integral, concatenada y precisa de todos los preceptos que regulan los debates parlamentarios, particularmente los que se llevan a cabo en comisiones, señalando de forma precisa las reglas y las excepciones que el propio reglamento establece. Es pobre y limitada la referencia al artículo 149, pues no se analiza de forma integral a la luz de lo que establecen otros dispositivos normativos, como lo es el propio artículo 187 del reglamento. Para llevar a cabo un adecuado análisis temático aplicado al caso concreto, se debe partir de la base de cuáles son las reglas aplicables a la discusión de proyectos. La composición del artículo 187 del reglamento establece dos supuestos normativos, la regla general y la excepción. Abro comillas, artículo 187.1,
En las discusiones y votaciones de proyectos de dictamen en las reuniones de Comisiones Unidas se aplican en lo conducente las normas establecidas en el capítulo 7º del título 6º de este reglamento. 2. Cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran, las Comisiones Unidas pueden acordar un formato especial para la formulación y discusión de un dictamen. Cierra comillas. Como se aprecia de la lectura textual y de interpretación gramatical, en el numeral segundo se establece el caso de excepción que tienen los siguientes elementos. A. Un caso de excepción cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran. B. Facultad expresa para las Comisiones Unidas. C. Formato especial para la formulación y discusión de un dictamen. En el caso que nos ocupa, está plenamente acreditado que se trata de un asunto bajo circunstancias excepcionales por lo siguiente. A. Se trata de reformas reglamentarias a una reforma constitucional que requiere su instrumentación. B. La consideración de proyectos de ley que por su importancia y trascendencia fueron materia de un acuerdo parlamentario específico suscrito por los dos órganos parlamentarios de gobierno del Senado de la República, que ameritaron el establecimiento de un marco general al que se sujetaría el proceso de análisis y discusión en comisiones para garantizar la transparencia, la máxima publicidad y para dar certeza al proceso de votación respectiva. C. Los proyectos de referencia representan puntos nodales dentro de la agenda legislativa de diversos grupos parlamentarios que establecen las bases sobre las cuales se lleva a cabo el desahogo de los trabajos del Senado de la República. 8. No se estima aplicable al caso concreto el principio, abre comillas, donde exista la máxima razón, hay el mismo derecho, se cierra comilla, por cuanto la construcción de la normativa parlamentaria establece con meridiana claridad en qué supuestos es posible aplicar la interpretación, la analogía o, en su caso, la suplencia normativa. Lo anterior, en relación al artículo 198, numeral 1, pues dichas disposiciones son de aplicación exclusiva del procedimiento de debate y discusión del Pleno, no así de comisiones. 9. Respecto de las referencias de los párrafos 3 y 4 de la página 4 del proyecto, en la que se formulan consideraciones en torno a la jerarquía normativa de los acuerdos parlamentarios, el relativo al formato que establecieron las comisiones está sustentado en el marco de lo previsto en el caso de excepción del artículo 187, numeral 2, por lo que es erróneo el silogismo que formula. 10. Respecto a las referencias a la respuesta a la segunda consulta contenido en los párrafos 5, 6, 7 y 8, la metodología de interpretación es incorrecta por las razones expuestas con anterioridad, ya que no hay integralidad en el análisis de los preceptos, cita dispositivos aplicables exclusivamente a las tareas del Pleno y atenta contra la facultad reglamentaria de las comisiones para establecer un formato especial en los términos del multicitado artículo 187, numeral 2 del reglamento. 11. La opinión carece de un apartado de conclusiones sistematizadas y concatenadas, en las que hay una relación congruente entre las consideraciones, análisis y la resolución del asunto. 12. Es insostenible una afirmación superflua y poco sustentada cuando se argumenta, se abre comillas, hasta ahora la reserva de artículo por artículo en la discusión de proyectos del dictamen SIC, hacerlo de manera que plantea el acuerdo es inaugurar un nuevo método de discusión en detrimento del debate y la discusión informada. Se cierra comillas. No es materia de la consulta interpretar la norma y medir su alcance y efectos. De sostener este criterio se estaría anulando la aplicación de la excepción señalada y prevista en el artículo 187 reglamentario. A lo anterior se suma que el proyecto no considera los diversos precedentes que se han dado en las discusiones del Pleno
cuando se han establecido debates pactados y modalidades para hacer expedita la discusión y aprobación de proyectos plenamente sustentados en la norma. 13. Finalmente, el proyecto es omiso al fijar el alcance y límites de la resolución que emita la Comisión, que, como se ha sostenido, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tiene una competencia acotada en esta materia. B. Es su atribución resolver las consultas que se le formulen exclusivamente sobre las normas que rigen las actividades camarales, entendidos por estas el marco jurídico del Congreso y del Senado, sin detallar los alcances y efectos de la opinión. C. Las disposiciones de la Ley Orgánica como ordenamiento normativo marco regulador de los órganos de las cámaras del Congreso establecen de manera expresa el efecto que debe tener la resolución de la consulta. Si bien pudiera suponerse que el sentido de la hipótesis es prever la referida atribución generando un determinado efecto jurídico, no es dable al intérprete de la norma atribuir un grado de obligatoriedad o vinculación que pudiera derivar de la resolución. Lo anterior, en consecuencia con lo previsto en los casos del turno para efectos de opinión, el cual procede para solicitar a las comisiones ordinarias o especiales aporten puntos de vista a las dictaminadoras cuando en las iniciativas o proyectos que éstas conozcan se aborden de manera indirecta asuntos de la competencia de aquellos. Artículo 179. D. Un dictamen no se supedita a la emisión de una opinión de acuerdo a las disposiciones reglamentarias, de tal suerte que la opinión que eventualmente emita la comisión deberá consignarse con el carácter de opinión, no vinculatoria. Es todo. Gracias, secretario. Me han pedido el uso de la palabra para este tema el senador Miguel Barbosa, el senador Alejandro Encinas, el senador Isidro Pedraza, el senador Luis Sánchez y el senador Raúl Gracia. Ivonne Álvarez, es la opinión. Acabamos de dar lectura, senador, a la opinión que la senadora Ivonne Álvarez hizo llegar a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Sí, ¿a quién le hace la pregunta? Por favor, ¿le dan el sonido? Yo le quería preguntar si efectivamente ese documento que usted ha expresado ya 2 veces corresponde a la senadora Ivonne Álvarez y preguntarle a dónde lo dirigió el documento de ella. Ella nos hizo llegar copia de ese documento que hizo llegar a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Yo pedí que se diera lectura de él, como lo pedí al senador Robledo, pero el senador Robledo no contaba con él. Ese es… De nada, senador. Senador Barbosa. Gracias, presidente. Pues seguimos viendo un espectáculo grotesco de la conducción de los trabajos de esta comisión permanente, de esta comisión de dictamen en Comisiones Unidas. Fíjense que se ha instalado la mesa directiva y en concreto el presidente Gracia y el presidente Penchina en jueces, en tribunales con jurisdicción y competencia para revisar el procedimiento parlamentario y para revisar la validez de un documento. Es inaudito. De verdad, Gracia, estás marcando tu acreditada carrera de parlamentario en aras de sacar un dictamen que debería ser motivo de una absoluta legalidad como todos. Dime si el procedimiento parlamentario es revisable y por qué tribunal es revisable. Y dime si es revisable por otra comisión. El acuerdo de una comisión revisado por otra comisión. ¿En dónde está esa posibilidad legal? Y la otra, poner en duda la veracidad de un documento y poner en duda la honestidad de quienes forman parte de esa comisión. Es verdaderamente grotesco. Nunca ha ocurrido
Era más fácil haber dicho que lo resuelto por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias era una opinión no vinculante y seguir adelante, que salir con esta treta de que ahora ellos revisan la legalidad de lo que otra comisión lleva a cabo. Es verdaderamente inaudito que se presten a esto, que presenten un documento extenso de razonamientos de la senadora Ivonne, a quien respetamos mucho, un documento elaborado por la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Aquí deberían de estar para que nos explicaran el contenido de ese documento y no seguir sirviendo a un grupo parlamentario o al propósito de sacar este asunto. De verdad es algo grotesco lo que están llevando a cabo. Aquí está la firma de asistencia a la reunión de Ivonne Álvarez. Acá está. Acá está la firma en relación al texto de la opinión, donde dice que firma en contra por los argumentos que ha vertido. Y eso es válido. Eso es válido, que esté en contra. Pero de ahí a que los dos presidentes que conducen estos trabajos comiencen a revisar la legalidad del documento, que tengan jurisdicción y competencia para revisar lo que produce otra comisión, es absolutamente grotesco. Llegaron al extremo. Y miren, la opinión pública atenta al debate, aún con las condiciones que rodean el momento social, político, atenta al debate y queriendo crear una condición de decir, siguen debatiendo el procedimiento. Les interesa más el procedimiento. Nos interesa el fondo, pero también no vamos a quedarnos callados ante la ilegalidad y el abuso. ¿Saben qué? Y no me voy a arrepentir de decirlo, ante el comportamiento cínico. Gracias, senador. ¿Una moción de qué tipo, senador? ¿También? En función de que el senador Barbosa estableció que no era vinculante, pues yo solicitaría, pues, no, puedo concluir. Ya porque yo lo dije que no es vinculante, ya vas a dar paso. Senador, Eres sofista. senador, le rogaría que guardáramos respeto a quienes están hablando. Ya, espérate. Yo le he guardado el respeto a todos, aun y cuando algunos me lo han faltado el respeto. Yo solicitaría una moción en función de que ya se estableció por el senador Barbosa que es un documento no vinculante. Yo le pediría a la mesa que se le diera el trámite correspondiente, se anexara al expediente del dictamen en cuestión, se le diera trámite a la mesa directiva y pudiéramos continuar con el debate. Permítame, senadores, permítame desahogar la inscripción de los que me han pedido el uso de la palabra. Senador Encinas, tiene usted la palabra. ¿Desde su lugar? Por favor, ¿le dan sonido? Sí, porque quiero ver de frente al senador Gracia, porque realmente es preocupante y lamentable la intervención que ha hecho respecto a este asunto, más tratándose de quien preside una comisión de estudios legislativos en el Senado. Se hace el sorprendido, pero ya se está haciendo el desentendido y da cuenta no solamente de la mala fe con la que actúa, sino del poco entendimiento de lo que implica el respeto a nuestras reglas y al debate parlamentario. Usted ha hecho aquí acusaciones sumamente graves. Ha señalado que no hubo convocatoria a la reunión, ha señalado que las firmas son apócrifas, se convirtió en vocero del senador Javier Corral diciendo que él de ninguna forma hubiera podido haber firmado ese documento. Espero que el senador Javier Corral lo esté viendo por el canal del Congreso y venga a sostener su dicho. Y sin ningún fundamento pretende descalificar al senador Isidro Pedraza, miembro de esa comisión, que atendió la convocatoria que hizo el presidente de la misma, Javier Corral, y que firmó, al igual que los otros dos integrantes, esa acta. Y miente usted
y la mejor evidencia es el documento al cual se le ha dado lectura por parte del secretario de la comisión, del documento de la senadora Ivonne Álvarez, que reconoce con ese documento que hubo reunión y que votó en contra, por lo tanto su firma es absolutamente válida. Por eso no voy a detener incluso en el contenido del documento de la senadora Ivonne Álvarez, que aborda un tema distinto al que planteamos, porque la consulta no fue sobre el contenido del dictamen, sino sobre el procedimiento. Y si bien la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias ha declarado que no es vinculante su resolución, porque quien puede interpretar solamente el reglamento es la mesa directiva de la Cámara, entonces el trámite correspondiente no es el carpetazo y el archivo, sino es enviar este documento a la presidencia de la mesa directiva del Senado para que se manifieste en ese sentido. De cualquier forma, háganle como le hagan, aquí hay en primer lugar una omisión de usted como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, que de oficio, porque es su responsabilidad velar por la legalidad en el cumplimiento de todo el proceso de dictamen, debió haber requerido usted al presidente de la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias toda la información que hoy está solicitando y se está descalificando, porque usted es el responsable de garantizar el pleno respeto y el rigor en el cumplimiento de nuestras reglas. Pero por lo que usted dice, pues no le interesa en lo más mínimo cumplirlo. Gracias, senador Encinas. El senador Isidro Pedraza. Gracias. Ha sido el interés de mi grupo parlamentario acudir a la máxima explicación de la norma. Y yo quisiera darle sustento a lo que se ha dicho aquí, cuando en el documento se está afirmando un principio del derecho, que donde existe la misma razón, hay el mismo derecho. Y a lo mejor habría que explicárselos con manzanitas para que se pudiera entender. Si la misma razón jurídica que se aplica en el Pleno para desahogar puntos e iniciativas, vale que se aplique al interior de las comisiones, como de manera analógica se ha venido haciendo durante muchos años en las diversas cámaras, tanto de diputados como de senadores. Ahora resulta que para violar el procedimiento, para atropellar el derecho parlamentario, para hacer lento la aprobación de este dictamen en materia energética, porque curiosamente la incongruencia la encontramos en ustedes, no en nosotros. La idea lógica establecida en el reglamento dice cómo se discuten los dictámenes. En lo general, se hace la reserva, se vota en lo general y se termina desahogando la reserva, se establece el punto. Está muy reiterado por escrito ahí en el documento el mecanismo. Esta necesidad de hacerlo y de hacer el contraste de la interpretación correcta de esto desde la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tiene sustento legal. En el documento que tienen en su mano ahí está dándose el sustento. Es muy difícil abrir una mente cerrada, pero es más difícil abrir un espacio político cerrado cuando ha privilegiado aplastar, violar el procedimiento en aras de conseguir un propósito específico. Aquí hemos dado desde diferentes puntos de vista. Ha hablado la senadora Dolores Padierna, el senador Camacho, senador Encinas,
senador Zoe, senador Rabín, para que sea más fácil, se me enreda su nombre, ha hablado y han defendido que la razón principal, incluso que no han comprendido y valorado, es que queremos discutir en verdad el contenido de las leyes de hidrocarburos. Y que en el contraste en lo general que se ha hecho en estos días de discusiones, ha sido dejar perfectamente marcadas las ambigüedades y las debilidades de esto. Y que un procedimiento que agilice y que profundice, que se puede en estas comisiones especializadas profundizar la discusión, es el espacio que nos están arrebatando. La práctica que hemos tomado en los grupos parlamentarios ha sido de que en temas delicados, y les puedo decir en la fiscal, en la educativa, en diferentes, en la laboral, se ha pedido a los coordinadores parlamentarios, en acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que las intervenciones en el Pleno, los senadores que acepten, agrupen sus intervenciones en un grupo de artículos para poderlos desahogar en el Pleno. Y ha sido la prerrogativa del senador la que ha decidido hacer o no hacer eso. Y hay compañeros que no han aceptado ese procedimiento y han desahogado sus temas en lo personal. Hay varios compañeros de nosotros que han hecho esto. Y yo creo que en el ámbito de lo que hemos procurado nosotros establecer aquí, que no hay necesidad de ensuciar un proceso legislativo como este, que contiene la más importante de las reformas que se han hecho en materia secundaria en el Senado, y que le demos transparencia hasta en la discusión. Y esa es la apuesta y la pelea que el Partido de la Revolución Democrática ha hecho. Por eso, cuando hemos recurrido a este procedimiento, cuando hemos exigido que sea en estricto apego a la analogía con que se han desempeñado las discusiones en el Pleno, las discusiones en las comisiones, es lo que nos ha llevado a exigir la interpretación y la integración de una opinión para poder iniciar un procedimiento adecuado. Dos cosas resaltan de este atropello, que hoy vamos a votar. No vamos a votar en lo general esta ley, pero acuérdense, estamos retrasando la discusión. Nosotros queremos que se vote para que iniciemos luego con la discusión en lo particular y votemos en lo particular, y de alguna manera, cuando ustedes dicen que no, que nada más discutamos y que luego pasemos a lo particular y que no votemos, ¿quién retrasa el procedimiento? Pregunto yo. Bueno, pero esto no se dice que corresponde a un acuerdo político, porque esto debería de transparentarse, que en los medios se publicó ayer que mientras el PRD estaba aquí discutiendo en lo general esta ley, preocupado por hacer las reservas en lo particular de las inconsistencias que vemos en esta ley, estaba una mesa paralela, el PAN negociando con el gobierno las reformas, presumiendo que avanzaban porque no tenían la presencia del PRD. Esto es el contraste que vemos aquí nosotros. Y yo quiero finalmente, señor presidente, decirle que la búsqueda del apego al principio de la legalidad no es una agresión a su persona ni a la persona de ninguno de los integrantes de la mesa directiva. Es una agresión de ustedes a la ley, es una agresión de ustedes al derecho parlamentario, es una falta de respeto y es un insulto a la inteligencia lo que proponen hacer. Fíjense nada más, el senador Gracia en sus palabras dijo falsamente que el día de ayer se suspendió la reunión porque cuando me requirieron que acreditara los documentos que legitimaban el acuerdo que yo presentaba, como no los tenía, se daba un receso para empezar el día de hoy. Y eso es falso. Yo cuando pedí la palabra, le pedí a usted
le pedí a usted, yo cuando pedí la palabra le pedí a usted que no abundara en el planteamiento que estaba haciendo y que me permitiera hacer de su conocimiento eso, y declaró el receso. Y después de declarar el receso, me dio la palabra. Que busquen la versión estenográfica los señores para que coloquemos quién se conduce con falsedad. Luego, primer hecho falso de las declaraciones del senador Gracia. Segundo hecho falso, ¿cómo es posible que una persona que no fue convocada a ninguna reunión, de repente ocurra que decide elaborar una opinión y le entrega por escrito a una comisión que no la ha convocado y que no sabe qué piensa esa comisión y que argumente en función de la que esa comisión está pensando, porque ya adivinó que el día de hoy íbamos a discutir esto? Yo creo que ustedes deben de ser un poco más objetivos. Cuando dicen que se van a convertir en auditores de la legalidad del desempeño de las comisiones, al rato cualquier comisión del Senado va a poder ser objeto de un cuestionamiento de esta forma como lo hacen ustedes. Ese es un hecho sin precedente y grave que lesiona la unidad y el funcionamiento de este Senado de la República. Otro hecho lesivo, agresivo, irrespetuoso y falto de talento político es el hecho de que no le den validez a la firma de las suscritas. Quienes estamos aquí conocemos lo que significa el respeto a la ley y lo que significa alteración de documentos. Y esta parte del conocimiento expreso de la ley no podemos nosotros tratar de avasallarlo. Es un documento que tiene la legalidad pertinente. Lo comprueba el hecho de que hubo reuniones de la comisión que nadie se ha atrevido aquí a decir que el vicepresidente, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI, el señor senador Romo, estuvo presente acompañando a la senadora Ivonne Álvarez, y que en el interrogatorio policiaco que me hacía gracia cuando pidió que me acercaran allá, me preguntaba que cuánto tiempo duró la primera sesión y a qué horas empezó. Dije, empezó el día 11 a las 10 de la mañana y duró 2 horas con 15 minutos. Eso fue el tiempo que duró. Cuando bajamos de ahí, la senadora y el senador Romo habían acordado firmar por unanimidad el acuerdo de que se estaba violando el procedimiento. Yo vine y lo comuniqué al senador Barbosa, se lo comuniqué al senador Encinas, a la senadora Dolores Padierna, para que pudieran conocer del hecho. Y también sé, de manera extralegal, que en los pasillos el senador Emilio Gamboa recriminó fuertemente y regañó a la senadora Ivonne por haber aceptado los términos en los que se iba a redactar el dictamen y que se estaba presentando. Fue objeto de regaño y entonces pidió que nos volviéramos a reunir para presentar observaciones por escrito a el documento que se iba a hacer, y tardó desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche para llevar sus observaciones la senadora al senador presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Y se convocó nuevamente para volver a discutir en función de las observaciones entregadas por escrito por la senadora Ivonne, y ella dijo que mantenía las observaciones que había tenido, que quería que se cambiara la opinión que estaba emitiendo la comisión y que nos pedía un plazo prudente para hacer consulta con algunos amigos senadores que le estaban asesorando en ese tema. Y respetuosamente, confiando en la disposición de que se podía abrir, declarar en sesión permanente a la comisión y abrir el receso para que hiciera las consultas y pudiera opinar. Cuando yo presenté el documento aquí, eran las 8 de la noche.
venía de recoger de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el proyecto de opinión para presentarlo ante ustedes. Yo firmé a favor en ese momento, y cuando me preguntó el ciudadano presidente de la Comisión de Energía, que ahora conduce los trabajos, que si no estaba la firma de Ivonne, le dije que sí, estaba en la lista de asistencia y que no había firmado el voto en contra que dijo que iba a manifestar. Eso fue un diálogo que tuvimos en la mesa y que seguramente no llegó a grabarse al interior de el sonido que registra este Senado de la República. Yo quiero acreditar de esta manera el esfuerzo que se hizo en esta comisión, hacer el señalamiento puntual a ustedes de la forma tan baja a la que han llegado para poder desacreditar el esfuerzo y el resultado de las comisiones que el Senado se ha dado, porque el Senado se ha dado comisiones para facilitar el desempeño de sus trabajos. Y no se puede, en aras de un interés, estar en la lisonja, como lo ha hecho el senador Gracia, lambebotas del presidente de la Comisión de Energía, para estar incondicionalmente aceptando y accediendo a puntualizar que las cosas que aquí se están haciendo carecen de legalidad. Esa conducta falta a la representación de un político que ha ganado y ha peleado llegar a este espacio político. Hay que manejarnos en un espíritu de respeto, en una circunstancia de altura, para poder discernir y establecer cuáles son los intereses personales y cuáles son los intereses políticos que en este sentido deben de defenderse y manifestarse. Por eso le pido que se conduzcan con la civilidad que esto requiere. No es la forma que distinga a un legislador del alcance de lo que pretendemos si los actos civilizados, políticos, los estamos dejando a un lado. Yo llamo a eso. Es indignante la forma y el trato. Y en ese sentido tenemos que lograr nosotros ser quienes establezcan y dejen manifiesto las prácticas violatorias y el atropello al derecho en la pretensión de poder dejar al Ejecutivo el camino libre con reformas que van a generar un grave daño a nuestra nación. Es cuanto, presidente. Para alusiones personales me ha pedido la palabra. Que me diga. He estado aquí 4 días recibiendo ofensas por un tema de forma, en el que he dicho en reiteradas ocasiones que en algunos puntos de forma estoy de acuerdo con la izquierda, pero la izquierda es tan intransigente que si no nos vienen aquí a perder el tiempo de todos los legisladores en días y días históricos, como ninguna comisión de dictamen ha tenido en la historia del Parlamento mexicano, estamos mal. Y vienen con ofensas, y vienen con insultos, con la incongruencia histórica de la izquierda. La misma izquierda que prohíbe circos para proteger animalitos, pero permite el aborto. La misma izquierda que desde una entidad federativa busca imponer una ideología en todo el país. La misma izquierda que si no coincides en su forma de pensar, eres un vendepatria. Cuando el Partido Acción Nacional, cuando un servidor en su plataforma legislativa con la cual fui postulado como candidato, de cara al pueblo de México, de cara al pueblo de Nuevo León, dejamos claro que íbamos por una reforma energética que evitó, al no ser aprobada en 12 años de gobiernos panista, el desarrollo de este país. Pero a lo mejor quieren ser como Lula, que cuando era legislador votó en contra y cuando fue presidente la presumió en Brasil. Esas son las incongruencias de la izquierda, que únicamente con ofensa y con provocación buscan deslegitimar
a quienes de convicción creemos en una ideología, en una plataforma que va a llevar al desarrollo de México. Yo puedo entender que ustedes crean que la estatización, que la no inversión privada en el sector energético sea lo mejor para México. Los respeto por ello, pero igual deben de respetar a quienes por convicción creemos lo contrario, quienes de frente lo hemos defendido. Aquí esta tribuna viene a decir cosas tan inverosímiles como decir lo de Conchello o decir lo de Maquío. Sí saben que Maquío fue el primer candidato a presidente de la República del PAN que pidió la reforma energética. ¿Era acaso Maquío un vendepatrias? No, como bien lo dijo aquí un senador el día de ayer, Maquío fue un mexicano que por sus convicciones, por sus ideales, dio la vida. Hoy venimos a debatir, a presentar un dictamen, una propuesta al Pleno únicamente. Lo que aquí votemos no es vinculante, no las opiniones que una comisión pueda dar. Lo que aquí votemos ni siquiera será vinculante, es una mera propuesta que hacemos al Pleno. Pero hay quienes buscan aquí dilatar, venderse en televisión nacional en aras de un protagonismo. El PAN deja claro, un servidor deja claro, creemos en nuestros ideales, creemos en nuestra ideología, creemos en la apertura del sector energético, no porque le convenga al Partido Acción Nacional, porque es lo que más le conviene a México. Un partido congruente, legisladores congruentes, somos los que opinamos lo mismo desde el gobierno que desde la oposición. Muchas gracias. ¿Tengo primero a Luis Sánchez o Miguel Barbosa? El Partido Acción Nacional, cuando surge como una oposición al priismo con una bandera, la legalidad, el principio de la legalidad. Muchos años transita en la historia política de México como una oposición con esa bandera, la legalidad. La legalidad. Coyunturalmente se vuelve la fuerza política gobernante en el año 2000 y para el 2006 traicionan toda su tradición de legalidad. Mete la mano el Poder Ejecutivo para inclinar el proceso electoral del 2006. En eso se convirtió la clase política panista, en una clase política que tuvo otros principios, pero no la legalidad. Nosotros respetamos al panismo de Maquío, de Luis H. Álvarez. A esa clase política la respetamos porque era una clase política honesta, actuaba conforme a sus convicciones, conforme a su ideología y respetaba la legalidad. De lo que hoy estamos hablando es de un proceso legislativo en donde se ha llegado al extremo de la violentación de la legalidad. Es inadmisible que este procedimiento parlamentario siga siendo conducido con este atropello. La forma es forma, la forma es fondo, decía un ideólogo priista, muy respetado también. Y en este caso, lo que quieren evitar, violando la forma, es la discusión de fondo. No quiere discutir ni el PRI ni el PAN y violentan la legalidad. Yo le voy a pedir a la Secretaría de esta mesa directiva de lectura al artículo 3 del reglamento del Senado para continuar mi intervención. Tercero, senador. El 3 del reglamento del Senado. Artículo 3. Primero, la interpretación del reglamento está a cargo de la mesa, para ello puede consultar a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Segundo, en caso de duda o controversia, el Pleno determina lo conducente. Tercero, la interpretación del reglamento se realiza conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional y con base en los principios generales de derecho.
¿Es cuánto, senador? Es decir, que la interpretación del reglamento corre a cargo de la mesa directiva del Senado, que en consulta puede tener y prácticas parlamentarias. En esa razón, para poder retomar la legalidad del procedimiento que se está aplicando en este proceso legislativo, nos vamos a dirigir por escrito al presidente del Senado para que haga la consulta de lo que aquí ha ocurrido y nos dé su opinión sobre la legalidad del mismo. Nos vamos a dirigir a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con ese fin, y hasta que no se tenga esa respuesta, y vamos a pedir la presencia del presidente del Senado y del presidente de la Comisión de Reglamentos, y hasta que eso no ocurra, no estaremos presentes en este proceso de simulación y de discusión. La izquierda en México, representada en el Senado, se retira hasta que se restablezca la legalidad del procedimiento. Ahí se quedan para hacer lo que quieran con la legalidad. Y en este momento hemos escuchado la participación del Partido de la Revolución Democrática, concretamente del senador Barbosa, así como de otros senadores y senadoras de la República, integrantes del Partido de la Revolución Democrática, quienes después de esta presentación, usted recordará, uno de los trámites de inicio fue precisamente esta solicitud que hicieron los senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para que se preguntara la opinión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en relación a la legalidad, a la forma en que se ha establecido el acuerdo y, bueno, evidentemente que estuviera dentro de lo que estipula el reglamento del Senado de la República. Posteriormente, bueno, ha habido ya una respuesta por parte de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Sin embargo, ha habido diferencia en cuanto al contenido de esta opinión que extendiera la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y es así que el Partido de la Revolución Democrática ha decidido abandonar las negociaciones, ha decidido abandonar esta sesión hasta poder tener una certeza más clara en relación a qué es lo que estará ocurriendo. Han pedido incluso que esté presente el presidente de la mesa directiva del Senado de la República y, bueno, pues están pidiendo que pueda haber una explicación más extensiva en relación a la opinión que ha dado a conocer la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que fue dada a conocer justamente la noche de ayer y de la cual, bueno, pues todavía hoy se ha estado comentando hasta este momento. No se ha abonado todavía nada en relación a las reservas en cuanto a la ley de hidrocarburos, y en este momento el presidente de la Comisión de Energía, el senador David Penchina Group, acaba de decretar un receso de 1 hora y, bueno, supongo que habrá que tomar algunas negociaciones al respecto. Estaremos evidentemente pidiendo permiso de entrar nuevamente a sus hogares en cuanto se reanude el trabajo de las Comisiones Unidas, que les recuerdo son Comisiones Unidas de Energía, Prácticas Parlamentarias, Estudios Legislativos Primera, donde, bueno, pues está en este momento abonando en relación a todo el proceso legislativo de las leyes secundarias en materia energética, esas que enviará el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión y de las cuales, bueno, pues hemos tenido oportunidad de ver cómo se ha dado todo el desarrollo. Al inicio de esta transmisión ya le he platicado
presentábamos al respecto de este acuerdo, un acuerdo donde se estipulaba cuál sería el organigrama, la manera en que se estarían trabajando las comisiones. Este primer acuerdo fue presentado por las presidencias, por las mesas directivas de ambas comisiones, es por un lado la Comisión de Energía y por otro lado la Comisión de Estudios Legislativos primera. Este acuerdo, que fue aprobado en el 26 de mayo, posteriormente tuvo una nueva presentación por parte de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quienes presentaron una segunda propuesta de acuerdo y que también fue aprobada, y que finalmente ese es el acuerdo que está vigente, donde este acuerdo se mencionaba que sería justamente el 10 de este mes cuando estarían iniciando las discusiones en relación a la ley de hidrocarburos. Esta fue dentro del paquete de iniciativas que se recibieran por parte del Ejecutivo Federal. Se hizo un organigrama también para poder desahogar las que tenían que ver en temas similares y que podían ser conjunto de un solo tema, para tener 4 días de discusiones en relación a estas iniciativas y posteriormente tener al final de toda la discusión, al final de la presentación de las reservas de todas estas iniciativas, poder tener una sola sesión para la votación en conjunto de todos. Esto ha sido, bueno, pues realmente un proceso muy debatido, muy discutido, muy transparente, porque todas las sesiones se han transmitido en vivo a través del canal del Congreso, el canal de la Unión, y en este momento, bueno, pues nuevamente se ha roto esta reunión de trabajo. Esto ya se lo mencionaba ante lo que ha mencionado el senador Barbosa, que pues no están de acuerdo con esta opinión o con el proceso que se presentó a través de la presidencia de ambas comisiones, de esta opinión que emitiera la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y están pidiendo que haya una aclaración al respecto, y ya le mencionaba incluso la presencia del presidente del Senado mexicano. Ante esta situación, y después de que abandonaran los legisladores del Partido de la Revolución Democrática este salón de la Comisión Permanente, que ahora está albergando los trabajos de Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, bueno, pues el presidente de la Comisión de Energía ha decretado este receso, y prácticamente estaremos pidiendo permiso de entrar nuevamente a sus hogares en unos momentos más, una vez que se reanude el trabajo de estas comisiones y que sepamos exactamente qué es lo que va a pasar. Ya le mencionaba, estaba previsto que para hoy iniciara la discusión, la presentación de los artículos reservados para continuar con el proceso legislativo de esta ley de hidrocarburos, y bueno, esto se da suspendido por unos momentos hasta que retomemos la transmisión, que evidentemente, por acuerdo parlamentario también, el canal del Congreso estará llevando en vivo a toda la República Mexicana. Yo entonces no me despido de ustedes, estaremos pidiendo permiso de entrar nuevamente a sus hogares una vez que estemos listos para dar inicio nuevamente a esta reunión de Comisiones Unidas. Lo veo muy, muy pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión.